Estaremos atentos, por supuesto, aquí en el Noticiero Central para todo el país y si se entrega, que es lo que parece como lógico para los próximos minutos o las próximas horas, lo informaremos de inmediato. Pero ahora estamos con un reconocido psiquiatra y médico legista, que es Enrique de Rosa. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes. En un caso como este, con toda su experiencia, se puede decir que es una especie de espiral que lo fue llevando, porque tenía una enorme cantidad de acontecimientos previos, de escándalos, de delitos cometidos, una espiral que termina hoy con un crimen. Sí, en realidad lamentablemente es la historia casi natural de este tipo de situaciones. Es decir, ¿por qué historia natural? Porque en todos los casos pasa, no, porque están dadas todas las condiciones. Se utiliza mucho a veces la frase la tormenta perfecta, ¿no? De cuando está armado todos los ingredientes para que algo ocurra. ¿Cuáles son estos ingredientes? Bueno, por un lado, muchos episodios en sí mismos, como usted bien dice, que han sido no preparatorios necesariamente, pero que sí que han tenido intervención judicial. Cuando algo pasa a lo judicial, evidentemente nos habla de transgresiones. Estas transgresiones que tienen que ver, en principio, con una adicción que comienza, en este caso, en la adolescencia, según consta, inclusive en ya evaluaciones judiciales que se hicieron. Y según él mismo lo ha reconocido Y públicamente. según el mismo lo ha reconocido, que es bastante más complicada que lo que a veces se comenta, con cantidad de drogas que alteran tan profundamente la psique, que de alguna manera, cuando esperamos comportamientos normales, nos damos cuenta que estamos en una situación de tal anormalidad que evidentemente los valores que tenemos morales o de otro tipo no existen. ¿Son personalidades autodestructivas? En el caso concreto de él, las evaluaciones periciales dieron que tenía un trastorno de personalidad. En muchos casos estos tipos de trastornos son auto y heterodestructivos, es decir, se autolesionan y lesionan a otros. Y entonces esto, al no existir la conciencia de límite y conciencia de consecuencia en alguna medida, todos tenemos frenos inhibitorios que en estos casos están inclusive ya instalados en la estructura de personalidad, pero están facilitados por la inhibición que provocan las drogas. Entonces, claro, la posibilidad de pasaje al acto es inminente. Claro, ahora, desde la rebeldía que lo hizo expulsar en cuarto año de la secundaria hasta todos los episodios que tuvo, dio muchas señales. ¿No hay una forma de declarar a una persona así insana, por ejemplo, para evitar que llegue a un crimen? En realidad todos los que estamos en el ámbito de tanto de la psiquiatría, la salud mental, el ámbito de lo judicial, lo que estamos constantemente preocupados es que qué pasa con causas. Nosotros, por ejemplo, recibimos causas en las que las personas han tenido varios ingresos judiciales, varias alertas. Tomemos el caso de la violencia de género. ¿Cuántas veces nos terminamos en un femicidio, pero en una persona que ha tenido muchos indicadores? Lamentablemente, como sociedad no nos sentamos sobre ese tema y decimos, bueno, ¿qué hacemos cuando la persona empieza a dar muchas señales? Porque hay que proteger a los otros, pero también a él mismo. Es decir, estas señales claramente, como usted bien dice, son indicadores de... Una intervención psiquiátrica no es para coartar a una persona. En otro caso famoso estos días se planteaba que una internación psiquiátrica era para limitar a esta persona y en realidad es para protegerla. Exactamente. ¿Una persona drogada es más violenta? Sí, por supuesto. ¿Pero por qué es más violenta? Porque tiene la posibilidad de la ausencia de esos frenos inhibitorios. Claro. Si nosotros discutiéramos en este momento, tenemos los frenos que nos implica la sociabilidad, eventualmente nos enojaríamos, eventualmente pasaríamos a una discusión verbal, pero difícilmente hiciéramos un pasaje al acto motor. Cuando estoy bajo efectos de estupefacientes, que por algo se llamaban así antiguamente, que volvían a la persona en un estado particular psíquico, yo puedo hacer ese pasaje al acto que implica que yo no guardo la consecuencia que si lo empujo usted puede, o si que dispara un arma pasa algo. Tengo una visión disociada, desdoblada de la realidad, aun cuando no esté en un estadio psicótico, porque lo que claramente acá se va a instalar es si él era imputable o no. Esa era mi siguiente pregunta, porque seguramente se va a entregar en las próximas horas, lo van a acusar de homicidio y el abogado irá a decir es inimputable por haber consumido droga. ¿Puede intentarlo o los antecedentes que dicen? Yo creo que seguramente lo va a intentar y lo va a decir y habrá que, ahí es como es para que la audiencia lo entienda. El artículo 34 del Código Penal en su inciso 1 lo que habla es si al momento de los hechos, al momento del hecho, esa persona estaba en capacidad de comprender y dirigir sus acciones. Pero la primera fórmula, la que se llama temporal, es que si en ese momento yo estuve, y para eso tengo que ver cuestiones del acto en sí mismo, es decir, si el acto es complejo, es diferente si es un acto impulsivo, es decir, son varias cuestiones, no es simplemente si padezco de una enfermedad, sino si en ese momento esa enfermedad, esa patología
nulo mi posibilidad de comprender lo que estaba haciendo. ¿Y es difícil de demostrar, digamos? En realidad normalmente intervienen juntas médicas, se llaman juntas médicas, pero intervienen psicólogos, psiquiatras, eventualmente neurólogos, médicos legistas, que lo que evaluamos es ver si los elementos de la persona, pero también de la causa y sobre todo el modus operandi también. Es decir, esto que comentaba antes, de hecho tenemos el caso Nair, tan frecuente Sí. en estos días. Una mecánica en la cual hay un disparo por delante y otro por detrás implica una mecánica compleja Ujú. que dificultaría mucho la idea de pensar en un acto impulsivo y racional. Claro. Bueno, eso es uno de los elementos, por ejemplo, que se toma en cuenta. Acá hay varios disparos. Acá hay varios disparos, hay aparentemente varios elementos, pero bueno, eventualmente tendremos que enterarnos vía testigos, vía la actividad policial, vía la instrucción de la causa, que es la que va aportando datos. Por eso, una parte es la pericia médica, que como digo es mucho más compleja, es una junta, pero otra parte es la pericia médica en relación a lo que consta en el expediente y en este caso concreto a causas anteriores que han actuado, ¿no? Enrique, muchísimas Por gracias. favor, buenas noches. Enrique de Rosa, médico legista, un reconocido psiquiatra que nos acompañó y nos ayudó a conocer un poco más sobre lo que está ocurriendo y lo que puede venir en esta causa que tanto hay que hablar en esta jornada.